Este es el segundo video al respecto de leyes de conservación. El tema principal que se aborda es el teorema de transporte de Reynolds, pero en el camino se encuentra una interpretación geométrica del gradiente de la velocidad. Se discute cómo opera una derivada a través de una integral y se menciona también la condición de flujo incompresible. Comencemos esta vez con una pregunta. Si yo tengo de manera general una derivada con respecto al tiempo sobre una integral en un cierto volumen que cambia con el tiempo, de una magnitud cualquiera, entonces, ¿cómo puedo escribir yo una operación donde aparezca primero la integral? ¿En qué dominio es el que tengo que integrar? ¿Y qué es lo que tengo que integrar aquí adentro? Para poder responder esta pregunta, desarrollemos un poquito una integral de este tipo que ya sabemos cuál es su resultado. Tenemos la integral de la densidad sobre un volumen que se mueve junto con el cuerpo que se deforma y sabemos que esa integral vale 0. Observamos que esta expresión vale 0 para cualquier tiempo. Ahora hagamos un cambio de variables que contempla esta posibilidad de que tengamos un tiempo diferente de 0. La derivada temporal la dejamos tal cual y vamos a integrar sobre las coordenadas mayúsculas. Aquí escribo de manera explícita que la coordenada minúscula, la coordenada correspondiente a la configuración deformada, queda expresada como una función de las coordenadas de la configuración de referencia. Y nuestra diferencial de volumen en la configuración deformada, sabemos que la podemos escribir como el jacobiano por la diferencial de volumen en la configuración de referencia. Entonces repito, este cambio de variables aplica para cualquier tiempo, no solamente para t igual a 0, y digo esto porque la configuración de referencia tiene esta propiedad especial de que en el tiempo igual a 0 coincide con la configuración deformada. Pero la configuración de referencia yo la puedo pensar en cualquier tiempo a través de esta función que es el mapeo. Ahora, utilizando un pequeño abuso de notación, voy a volver a escribir esta expresión ρ como una función de las coordenadas en la configuración de referencia. Luego, utilizo el hecho de que la región donde yo estoy integrando no se está moviendo, está fija esta b mayúscula. Entonces, puedo intercambiar el orden de la derivada y la integral. Ahora observo que esta derivada parcial con respecto al tiempo es una derivada parcial donde permanecen fijas las coordenadas de la configuración de referencia. Es decir, lo que permanece fijo es el punto de referencia en el cual se encontraba el punto que se está desplazando al tiempo t igual a 0. Este tipo de derivada, ya la conocemos, es una derivada material. Es una derivada donde aquello que estoy derivando lo estoy evaluando en un punto que se está desplazando junto con el cuerpo que se está deformando. Entonces lo escribo de esta manera. Ahora aplico el cambio de coordenadas, pero en dirección contraria. Y desarrollo esta derivada de aquí. Luego, este factor que aparece aquí, aparece también en la ecuación de continuidad.
Entonces utilizo esta ecuación para sustituir aquí. Finalmente factorizo una j y una rho. Luego recuerdo que esta expresión que está acá viene desde hasta arriba de una expresión que sabemos que es igual a 0. Bajo el mismo argumento que se usó en el video anterior, observo que este 0 es independiente del volumen que se desplaza junto con el cuerpo que yo haya escogido. Entonces, para que eso se cumpla, lo que está dentro debe de ser 0. En general, la ρ no va a ser 0. Lo que va a ser 0 va a ser este paréntesis que está acá. Lo escribo de nuevo. Este es el resultado que estábamos buscando. Es importante por dos razones. La primera es que me da una interpretación geométrica para esta divergencia de la velocidad. Yo sé que el jacobiano me indica cuál es el crecimiento de un volumen originalmente en la configuración de referencia al pasar a la configuración deformada. Si yo pienso en un cierto sistema de unidades donde esta diferencial de volumen es una unidad, entonces el jacobiano me dice cuál es el volumen justamente en la configuración deformada. Entonces lo que tengo aquí es un cambio en el volumen por unidad de tiempo y por unidad de volumen al dividir entre la j. Entonces esta divergencia me dice cuánto están creciendo los volúmenes al estar aplicando esta deformación. Quiero mencionar un caso posible. Supongamos que en una cierta deformación los volúmenes crecen al doble y después dejan de crecer. Entonces esta derivada va a ser 0 y esta divergencia va a ser 0 también, siendo que estos volúmenes son 2 veces más grandes que estos. Entonces la divergencia no me dice qué tan grandes son los volúmenes en la configuración deformada, sino qué tan rápido crecen. Si esta derivada es positiva, pues tendré una divergencia positiva y yo veré volúmenes que crecen con respecto al tiempo, y si la derivada es negativa, yo veré divergencia negativa y tendré volúmenes que se hacen más pequeños cada vez con respecto al tiempo. Aprovecho este punto para recordar una expresión de la ecuación de continuidad. Aquí se ve que hay una relación muy estrecha entre la divergencia de la velocidad y la derivada material de la densidad, en el sentido de que si esta divergencia es 0, entonces la derivada material también debe de ser 0. Es decir, si los volúmenes no se están haciendo ni chicos ni grandes, sino que están conservándose, la densidad sobre cada uno de esos volúmenes no cambia. Esto no quiere decir que la densidad sea una constante en todo el cuerpo, sino solamente que si yo me fijo en un pequeño elemento del cuerpo, al momento de deformarse, su densidad no va a cambiar. A esta condición se le llama condición de flujo incompresible y es una condición que aparece muy comúnmente en el estudio de dinámica de fluidos. La segunda razón por la cual es importante este resultado es que me va a permitir calcular la integral que se había planteado al principio de este video. Si yo tengo la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre un cierto volumen de una magnitud, cualquier magnitud que ésta sea, entonces yo puedo aplicar el mismo truco que hicimos hace un momento. Yo hago un cambio de variables, tengo mi integración en la configuración de referencia, aun cuando el tiempo sea diferente de 0, intercambio el orden en el que se aplican la derivada y la integral, tomando en cuenta que
la derivada que me queda aquí es una derivada parcial donde lo que se queda fijo son las coordenadas en la configuración de referencia. Aplico mi cambio de variables de regreso. Desarrollo esta derivada. Utilizo lo que acabo de encontrar para este factor que está aquí. Cancelo las jotas y desarrollo esta derivada material que tengo acá. Observo que este término de aquí y este término de acá corresponden con la divergencia de este producto que está aquí. Y para dar una interpretación geométrica un poquito más clara, aplico el teorema de la divergencia de reversa aquí. Escribo nuevamente lo que tenía allá arriba. Esta es una expresión que me permite conocer cómo opera una derivada temporal con respecto a una integral sobre un volumen que se está desplazando con respecto al tiempo. Y lo que tengo es, digamos de manera coloquial, esta derivada se mete a la integral y aparece un término adicional que opera sobre la frontera de este volumen. Esto no es del todo extraño. Si uno recuerda cómo opera la integración para funciones de una sola variable, aparece algo muy semejante. Aparece también un término donde la derivada está aplicada dentro de la integral y unos términos que tienen que ver con cómo se está desplazando los extremos del intervalo de integración. Esto, si ustedes quieren, es la velocidad del extremo del intervalo de integración. Y aquí lo que aparece es justamente la velocidad de la frontera. Esta de aquí abajo es la regla de Leibniz y esta que está en el marquito es una generalización para 3 dimensiones que en algunas ocasiones se puede encontrar como teorema de transporte de Reynolds. En algunos otros textos aparece este teorema de transporte de Reynolds como una expresión un poquito diferente y es solamente una expresión que utiliza este resultado para dar otro resultado muy compacto y muy elegante. Entonces lo desarrollamos rápidamente. Si yo tengo la derivada con respecto a t de una función que es el producto de la densidad con cualquier otra cosa, entonces por lo que acabamos de ver, esto se puede escribir como luego recuerdo la ecuación de continuidad escrita de esta manera y observo que aparece justamente aquí, solo que está multiplicada por phi, pero eso no importa. De todas maneras, estos dos términos son 0. Y agrupo los términos que me quedan factorizando una ρ. Observo que esto que queda aquí en el paréntesis es justamente la definición de la derivada material. Entonces reescribo y tengo esta expresión muy compacta que se puede encontrar en muchos textos como teorema de transporte de Reynolds. No es exactamente la expresión que está arriba, pero es una expresión que está muy relacionada.